Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios. Pedimos la ayuda del cielo, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu para poder hablar tu verdad el día de hoy, nada más que tu verdad, Señor. Danos un corazón abierto, una mente abierta y un espíritu dispuesto, Dios, para poner por obra lo que vamos a aprender hoy. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Acompáñame por favor al libro de Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Romanos 10, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Romanos, dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Fíjese que el proceso de la fe no es un proceso tan sencillo como se puede decir, ni es una emoción. Fíjese que el proceso de la fe demanda dos cosas. Demanda que usted reciba la palabra y en su mente la tenga, en su intelecto, pero no es suficiente. Hay que bajarla al corazón y eso es lo que cuesta a veces. Cuando usted a un niño o un estudiante le enseña diferentes materias y le hacen un examen oral, ¿qué es lo que el niño contesta? O el joven o el adulto, ¿qué contesta? Lo que él en su intelecto aprendió. Entonces, la primera parte de la salvación es confiese con su boca que usted es salvo, confiese con su boca lo que usted sabe que Dios hizo por usted. Esa es una parte del proceso de la fe. Pero la otra dice, si crees, ¿a dónde? En tu corazón. Y hoy queremos ver tres tipos de fe. Porque muchas veces tenemos el intelecto aquí, pero nos cuesta creer aquí. Y muchas veces tenemos un impulso aquí, pero la razón dice no se puede. Mateo 9, 27 al 30. Una historia bellísima, un pasaje bellísimo. Mateo 9, 27 al 30. Dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de eso. Nótese que estos dos ciegos no habían visto a Jesús, evidentemente, eran ciegos. Y lo reconocieron inmediatamente como el Mesías que iba a venir sin verlo, solo lo sintieron. Porque ellos dijeron, hijo de David, ten misericordia de mí. Se sabía en ese momento, en la cultura judía, en las enseñanzas, que el pueblo de Israel tenía que el Mesías iba a provenir de David, de la descendencia de David. Estos dos ciegos lo reconocen sin verlo. Número uno. Número dos, les dice, ¿quieren ser sanos? ¿Creen que yo los puedo sanar? ¿Creen que yo los puedo sanar? No están viendo. Ellos no vieron milagros anteriores, no veían, eran ciegos. Y rotundamente dicen, sí, Señor. Una afirmación que no deja ningún ápice de duda. Y después el Señor les dice una frase maravillosa, conforme a su fe les será hecho. Pero ¿qué sucede hoy? A diferencia de esos ciegos, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el testimonio de todo lo que Dios ha hecho desde el principio del mundo hasta hoy. Sin embargo, aunque creemos aquí o lo tenemos aquí, nos cuesta bajarlo a nuestro corazón y decir, aquello que Dios hizo atrás, lo puede hacer hoy en mi vida. Nos hemos llenado de palabra, de intelecto, pero nuestro corazón muchas veces se ha negado a creer.
Tal vez a la pregunta de Jesús, ¿crees que puedo sanarlo? ¿Crees que te puedo dar un empleo? ¿Crees que puedo darte casa? ¿Crees que puedo traer a tu hijo de nuevo a casa? Tal vez la pregunta en nuestro corazón, la respuesta sería quizás, tal vez, no sé. Y entonces Jesús respondería, tal vez, quizás o no, hago el milagro. Pero no depende de Jesús, la promesa está ahí. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él cumplió la promesa, él no va a mentir a la promesa. El tema es si usted cree o no, eso sí es determinante para que el milagro se pueda ejecutar. Usted hace 2000 años sabe en su intelecto que Jesús murió en la cruz, que su sangre le limpia de sus pecados, que por fe es justificado y por gracia es salvo. Usted lo conoce. Usted sabe que el Señor solo cogió unos cuantos panes y unos cuantos peces y le dio de alimentar a 4000 y después a 5000 sin contar a mujeres y niños. Usted sabe que el Señor abrió el mar rojo. Usted sabe que el Señor resucitó gente, que dio vista a ciegos, que sanó leprosos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sigue el Señor haciendo milagros? ¿Sigue el Señor mostrando su gloria? Y si no la vemos, quizás es que a la respuesta, ¿crees que puedo hacerlo? Quizás el corazón dice no. Y he encontrado 3 tipos de fe que me permito poder enseñar esta mañana. Y la primera es la fe que se almacena en la mente, pero no desciende al corazón. Es la persona que usted le hace preguntas y se sabe toda la Biblia. Toda. Y cuando se encuentra a alguien desanimado le dice, pero la palabra dice esto, esto y esto. Pero cuando la circunstancia le viene a él, se olvida de todo lo que está aquí. ¿Cómo se llama eso? Creo aquí, pero mi corazón no creo. En mi corazón no. Y le invito por favor a que abra la Biblia o en su celular o en el dispositivo que traiga. Busque por favor Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25. Lucas 8, versículos 22 al 25. Dice así, la palabra dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Esta cita a mí cuando yo la empecé a desgranarla y poder estudiarla, encuentro tantas similitudes con mi vida con los discípulos, tantas cosas que uno recorre y que no ha aprendido todavía. Resulta que el que los lleva al lago es Jesús. Ellos no van por voluntad propia. Primero, Jesús los lleva al lugar de la tormenta. Ellos no escogieron estar ahí. Jesús los llevó. Y en el momento de la experiencia que estaban viviendo, se olvidaron de la persona que estaba al lado de ellos, que era Jesús. Se olvidaron de quién estaba con ellos y pusieron su atención en la tormenta y se angustiaron. Cuando Dios dice algo y cuando Dios cumple algo, cuando Dios dice una promesa y la va a cumplir, no importa las circunstancias y las experiencias que ustedes viven, se van a cumplir y punto. Los discípulos en ese momento se sintieron angustiados porque apartaron sus ojos de aquel que estaba dormido, porque sabía cómo iba a terminar el asunto. Pero ellos se angustiaron. Pero lo que más me sorprende es que antes de esta escena, los discípulos ya habían recibido mucha palabra directamente de Jesús. Imagínense que el predicador es Jesús. Los discípulos eran el auditorio. Y además de eso habían sido testigos de muchos milagros antes de la escena de la barca.
Me permito indicarles algunos. En enseñanzas ya habían oído la palabra del sembrador, ya habían oído la parábola del grano de mostaza, de la semilla que crece, recibieron las enseñanzas sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el dar a los demás, las bienaventuranzas, la enseñanza de la sal y la luz, el amar a los demás. Ya habían recibido palabra en su mente, directamente de la fuente primaria que es Jesús. Y no solamente habían oído palabra, habían sido testigos de los siguientes milagros. De algunos, vieron milagros con la sanidad de la suegra de Pedro. Una tarde le llevaron muchos endemoniados, con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Fueron testigos de la fe del centurión, el cual indicó a Jesús: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y el siervo fue sano en aquel momento. Vieron cómo a causa de los prodigios la fama de Jesús se esparcía por todos los pueblos conocidos. Vieron la conversión del agua en vino, que fue el primer milagro que ellos fueron testigos. Vieron la sanidad de un leproso. Vieron cómo resucitó al hijo único de una viuda. Y en medio de la tormenta se olvidaron de todo lo que habían visto. La experiencia pudo más de lo que su mente había almacenado. ¿Por qué? Cuando uno baja lo que ha conocido, lo baja al corazón, la fe se muestra inconmovible y ninguna experiencia puede mover lo que está aquí. El tema es que los discípulos no habían bajado su creencia al corazón. ¿Cómo es posible que después de ver esto y de haberse identificado Jesús en el papel que venía, ellos se pregunten: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bueno, es aquel que les enseñó, es aquel que ustedes vieron todos los milagros que hizo antes de esta escena. ¿Por qué preguntan quién es este? Hoy estamos llenos de palabra. Hoy estamos llenos de recibir palabra. ¿Qué hace un abogado que se gradúa de una universidad y no hace escrituras? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al médico graduarse como médico si no cura? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al ingeniero graduarse si no hace casas? ¿De qué le sirve al cristiano ser cristiano si no ejecuta la palabra que ha recibido? De nada. No le sirve de nada. Si esa palabra no se materializa, no cumple su propósito, ¿de qué sirve? ¿Y la palabra falla? No. La palabra se cumple mediante su fe y la mía. Ese es el primero. En algún momento, meses atrás, 2 años y 4 meses atrás, cuando mi esposa decidió introducirse en el programa de Casa Viva, y dijeron: me voy a meter. Ella dijo: me voy a meter. Me habló del proyecto y evidentemente hubo un respaldo de toda la familia hacia lo que Dios le había puesto a ella en el corazón. Y cuando empezamos a contar, pedir consejos sobre esto, la gente, cristianos, siempre nos decían esta frase: yo no podría porque después de cierto tiempo yo no lo suelto al chiquito. Yo no lo entrego nuevamente. Unos días atrás nos invitó Joge y Jeffrey a una obra de teatro y al final los actores y las actrices decían que en Costa Rica no hay ejército, pero en cada casa hay un serrucho bien afilado para afilarle el piso a aquel que quiere hacer el bien o a aquel que prospera. Usted ve que alguien prospera y dicen: seguro está vendiendo droga, porque no coincide en nuestra mente que alguien nos supere. O alguien quiere hacer el bien, entonces como ellos no lo hacen, el otro tampoco. Mira, no te metas en eso, es muy complicado. Cuando a mi esposa le dicen eso y llegamos a la casa, yo me enojo mucho. Y le digo: la gente, como dicen los abuelos, ni pican leña ni prestan el hacha. Si no van a dar una palabra para que le inspiren a uno a seguir, ¿para qué hablan? Mejor se reservan ese comentario para la casa. Porque usted por una palabra puede anular un llamado, solo por una frase que usted le dijo: no podría,
puede ser que esa persona la haya oído como los discípulos absorbieron la experiencia de la tormenta y usted haya limitado un llamado. Y en lugar de haber sido un instrumento de Dios, sea un instrumento de aquel que no es Dios. Nosotros estamos aquí para inspirar, no para desinspirar a la gente. Esa frase era, no lo haga. No lo haga, no va a poder, yo no podría. Tenían aquí la palabra, pero no les había bajado al corazón. Y así como les pasó a ellos, me ha pasado a mí muchas veces en muchos capítulos de mi vida. La segunda es al revés. Es la fe que cautiva el corazón, pero la razón dice no. Es la fe que nace del corazón, pero la razón dice no se puede. El intelecto dice eso es imposible. Humanamente no se puede hacer. Efectivamente, humanamente no se puede hacer, por eso es fe. Trasciende lo humano y trasciende lo natural. Acompáñame por favor y vamos a ver al bendito Pedro, a quien admiro bastante. Mateo capítulo 14, versículos 27 al 33. Esta es la fe que nace en el corazón, sin embargo es traicionada por la mente, por nuestra razón. Mateo capítulo 14, versículos 27 al 33. Dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, hombre de poca fe. Solo imagínese la escena, usted se cae de la barca a un lago profundo, se siente que se está ahogando, lo rescatan, usted ahogándose sin respirar y lo regañan. Es como el chiquito que hace algo malo y se cayó y se golpea y todavía la mamá le da una nalgada, parte la herida, por no hacer caso, mocoso, y lo nalguea. Bueno, algo así está viviendo Pedro aquí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Otra vez. ¿Cuántas cosas tenían que pasar para que ellos creyeran que era el Hijo de Dios? Otra vez vuelven a decir verdaderamente, que es que antes no era, que es que con lo que habían vivido no era. Hasta ahora de nuevo que vuelven a ver algo milagroso, vuelven a afirmarlo. Pero lo que me llama la atención es que Pedro, a diferencia del lago, Jesús no lo llevó a esa decisión, sino de dónde nació, del corazón de él. Señor, quiero ir hacia ti. A diferencia de los discípulos que Jesús sí lo llevó. Era un acto de fe que salió de aquí en la emoción. Pedro ya tenía antecedentes después. Pedro le dice a Jesús, mi alma pondré por ti. Y el Señor le dice, no habrá cantado el gallo y me habrás negado 3 veces. Primero fue una emoción, algo que creyó aquí, pero intelectualmente él iba a fallar después. Porque cuando le dijeron, él es uno de ellos, se parece a él, camina como él dijo, no, porque su mente dijo, si lo confieso me matan. Su mente lo traicionó. En este momento Pedro empieza con un fuerzón. ¿Cuántos de aquí hemos empezado con un fuerzón? Empieza con un fuerzón, eso es lo que Apocalipsis 2 le llama a la iglesia de Éfeso, has dejado el primer amor. Empezaste con un fuerzón y dejaste la fuerza, dejaste el entusiasmo. Ya para venir a la iglesia te tiene la esposa que levantar para venir, porque no, si no es así, no, nadie va. Y llega Pedro y dice, por eso lo admiro, porque a pesar de los errores que tuvo Pedro, fue el único que se atrevió a decir, yo quiero ir. ¿Y los otros? Y a veces pasamos criticando al pobre Pedro, ¿verdad? Y fue el único que se atrevió. Y va caminando, ¿y qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? El viento.
El Señor le afirmó, dice, ven, te apruebo lo que pides. Pero él puso atención al viento y desvió su mirada de Jesús. Si Jesús dijo, ven, él iba a ir y dar todos los pasos hasta él y ningún viento, ninguna tempestad, nada, ni un tsunami lo hubiera impedido. Porque el Señor lo autorizó, porque el Señor dijo que sí, pero él desvió su mirada de Jesús y la puso en el viento, en las circunstancias. ¿Cuántas veces salimos de la iglesia y decimos, el Señor lo va a hacer, va a traer el hijo a casa, va a restaurar mi hogar, va a darme empleo, va a sanar mi enfermedad? Y a la primera noticia mala decimos, ya Dios no lo puede hacer. ¿Cómo Dios va a materializar su promesa si usted sujeta o pone a juicio lo sobrenatural para que su mente lo entienda? No se entiende. Si alguien le dice a usted, usted se limpió, se lavó en sangre y fue perdonado sus pecados, ¿cómo es eso? ¿Qué es que usted uno va y se unta de sangre? ¿Cómo es eso? La mente no lo entiende, no lo comprende. En ese momento del viento fuerte, Pedro empieza y experimenta un medio milagro, porque caminó unos pasos, un medio milagro. ¿No le ha pasado? Tal vez nosotros hemos vivido un medio, un cuarto, un octavo, 3/4 de milagro y no llegamos hasta el clímax del milagro solo porque la fe nos falló. ¿Qué duda podía tener Pedro si los primeros pasos lo dio sobre el agua? En ese momento que siente el viento, Pedro se acuerda de las leyes de la física, seguro, y dice, todo lo que está aquí sobre el agua tiene que hundirse, y más con viento. Se olvidó que aquel que estaba desafiando las leyes de la física lo había llamado. Si no era sobrenatural, ¿dónde está el milagro? ¿A dónde? Si era humanamente posible, ¿dónde estaba el milagro? El milagro está en lo sobrenatural. Usted tome la decisión en lo humano. ¿Cuál era la decisión humana? Yo quiero ir. Y Dios se encargó de lo demás. Era una decisión. Y le voy a decir, aquí me permito, al igual que el anterior, cosas, situaciones en las cuales el Señor no nos permite porque nuestra angustia nos ahoga. Hay 3 directrices que le da Jesús a los discípulos antes de que Pedro camine. La primera es, cálmense. Dios no trabaja con nadie que vive angustiado y agobiado. No puede oír la voz de Dios. Cuando usted se angustia, llega un momento que ya la angustia no es una situación fortuita, sino que es un estado de ánimo. Ya eso es una emocionalidad. Siempre está angustiado, siempre estamos afanados, siempre estamos preocupados. Le estamos diciendo al Señor, yo tengo un problema tan grande que ni usted lo puede resolver. Entonces la primera directriz que hace Jesús es cálmense, y es un imperativo, por eso está en signos de admiración. Se los habla fuerte. La segunda es, soy yo. Tengan conciencia de quién está aquí, les está diciendo Jesús. El Hijo de Dios está aquí. Ustedes no están solos. Y si yo estoy aquí, cálmense. Y la tercera es, no tengan miedo. Y hay varias citas que yo puedo ver donde el Señor Dios repite, no tengan miedo a la humanidad. Lucas 8:50, le dijo Jesús a Jairo antes de hacer el milagro hermoso con su hija, le dijo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada, cree. No haga posiciones aquí, no haga posiciones melodramáticas orando. No fuerce a llorar o póngase un gotero en la iglesia para que vean que está llorando. No, solo crea, pero crea de verdad. No es, ay Señor, así no trabaja Dios. Usted puede hacer todo un melodrama que si usted no ha creído nada va a pasar. Ahí le dice, crea nada más y ella será sanada. Al pueblo de Israel, Deuteronomio 1:21 dice, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen. A Josué 8:1, el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes.
Segunda de Crónicas 20:15, le dijo el Señor a Josafat a través del profeta en aquel momento: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. El salmista dijo: confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Hechos 18, 9 al 10, una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, siga hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos hombres se hubiera absorbido por lo que estaba viviendo y no cumple el propósito de Dios? Solo caiga en cuenta de que si Pablo en ese momento dice: no tengo miedo, no voy a ir a predicar, tal vez usted y yo no estuviéramos aquí. Porque Pablo fue el apóstol de los gentiles, fue el primero que habló a gente, se preocupó por evangelizar todas las naciones que estuvieran fuera de Israel, los extranjeros. Él hizo caso a eso. No tengan miedo. Aquí estamos en un proyecto de iglesia y un momento pone Dios en el corazón de Marco buscar un terreno. Y el único terreno que cumple las condiciones de área es el terreno que adquirimos en Desamparados. Se vio por muchos lados en Desamparados porque cumplía en proporción de área a lo que Dios puso en el corazón de él. Era el único que había. Se compra el terreno y vienen los problemas. Van al terreno y el terreno es una tierra mala, como la mayoría tierra de Desamparados. Es tierra que se filtra, que es relleno, y hay que hacerle un gran trabajo que amerita muchos millones. Pero ahí es donde dijo el Señor. Y vienen los mensajes: ¿para qué compraron el terreno ese? ¿Por qué ahí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar eso? ¿Y de dónde va a provenir la inversión para poder arreglar eso? Y viene un montón de bombardeos sobre él. Si él no está seguro de lo que creyó en su corazón y su razón lo ha entendido, hubiera dejado ese proyecto. Hoy por hoy hay una estructura y la otra semana giran los fondos para que en julio, si Dios quiere, nos estemos pasando, si Dios lo permite. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera agobiado por las situaciones adversas? No pasa nada. ¿Cuántos jóvenes matrimonios terminaron su vida alquilando porque siempre les dio miedo jalarse una jarana, por decirlo así, para comprar una casa? Porque decían: ay, si no la pago y si me quedo sin trabajo y si no la pago me van a quitar la casa. Y si usted queda sin trabajo también no lo van a echar de la casa porque alquila y no es suya. Pero creemos más en nuestra razón de lo que Dios quiere darnos. Porque creemos que somos nosotros. Ciertamente tenemos que hacer algo. El Señor le dijo a Noé: construye un arca, y él la construyó. No es que vinieron ángeles y la construyeron, pero después entendió el propósito. Pedro tenía toda la convicción en el corazón, pero su razón dijo: no es posible, me voy a hundir. No es posible, tal vez sin viento, pero con viento este milagro no se puede hacer. Y viene el tercer punto, que es el punto donde me voy a detener más, que es la fe que cautiva la mente y atrapa el corazón, el proceso perfecto. El proceso que solo el Espíritu Santo puede hacer usted y en mí. Ningún pastor puede hacerlo por usted. Ninguno que se pare aquí a enseñar es el redentor suyo ni el salvador suyo. Solo el Espíritu Santo puede ejecutar esta obra en usted de convencerle que lo que usted recibió aquí lo puede bajar a su corazón. Y es el caso de Abraham. Abraham recibió una promesa de las más grandes que yo veo en la Biblia. Tiene un desenlace que ya usted lo conoce, pero en el camino se jaló tortas. Porque esto se aprende, es un aprendizaje. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: el Señor le da la promesa a Abraham y le dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre
y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vea qué clase de promesa. Pero la promesa está precedida de una orden. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Abraham es llamado el padre de la fe. Fue llamado amigo de Dios sin ser lavado en la sangre de Cristo, porque Cristo no había muerto. Y fue llamado amigo. Y fue justificado por su fe. Y no había muerto Cristo. Cuando vuelvo a oír esto en amistad es cuando el Señor Jesús viene aquí y dice: ya no los llamaré siervos, sino ya los llamaré amigos, ya no siervos. Pero y antes de eso, Abraham tuvo la bendición de ser llamado amigo de Dios y ser justificado sin que aún Cristo viniera a morir aquí en la cruz. Vea lo grande de la fe de este hombre. Pero inmediatamente en el versículo 5 dice: al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. ¿Y cuál era la orden? Deja a tus parientes. Y se llevó al sobrino. Vea, le dice: Señor, sí, aquí yo recibo la orden, se va a cumplir, pero yo le voy a decir a usted cómo lo vamos a hacer. Y el cómo de Dios es muy distinto al cómo de nosotros. Al encaminarse a la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, que evidentemente tenía que ir con ella porque son una sola carne. Y a su sobrino Lot no, porque se va de metido, de colado. Él no tenía que irse. A toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. La orden es tajante: a nadie, ningún pariente. Y él se llevó a Lot. Y el haberse llevado a Lot no es que se incumple la promesa, pero la retarda. Cuando usted desobedece a Dios o yo, nos desenfocamos del norte que ya Dios nos dio. Lot primeramente empieza a prosperar juntamente con Abraham, empiezan a prosperar y empiezan a prosperar a tal punto que los criados de Lot se agarran con los criados de Abraham y era un puro pleito aquello. Consecuencia de la desobediencia. Entonces Abraham toma a Lot y le dice: somos familia, dejemos los pleitos. Toma la tierra que usted quiere y yo me voy al otro lado. Y tras de que Lot va de metido, escogió la mejor tierra, la más fértil en las llanuras. Y Abraham se va a otro lado más árido. Pero como Dios le dio la promesa a Abraham, aunque era árido, prosperó. Porque cuando Dios dice algo se cumple sin importar dónde estás. Retrasó su promesa, se desenfocó arreglando problemas que pudo haberse evitado. Luego Lot es capturado por los reyes del entonces. ¿Y sabe quién tuvo que ir a rescatarlo? Abraham, desviándose de construir la promesa que Dios le dio, desenfocándose, perdiendo tiempo por una mala decisión. Y por último, el bendito Lot, viendo tantos lugares donde vivir, se le mete a ir a vivirse a Sodoma. Y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por la perdición que había. Y tiene que venir a orar, a interceder, ya no por la promesa: Señor, Padre, que Sara quede encinta, Señor, que venga eso que usted me dijo de la promesa, a orar: Señor, Padre, por causa de 50 justos no vas a destruir Sodoma. Y el Señor: es que no hay 50 justos, Abraham, ahí. Por causa de 30, es que no hay 30. No hay nadie. Y la angustia de su corazón viene hacia él y lo consume y lo desvía de lo que Dios le había llamado. Al final Lot es rescatado, pero perdió valioso tiempo en la situación. ¿Cuánto les dice Dios promesas y pasa el tiempo y no se cumple nada? Es que nos estamos ocupando en cosas diferentes a lo que Dios ha prometido. Hemos desviado nuestra atención en otras cosas. Y después decimos: es que Dios no nos oye. Es que Dios no quiere hacer nada conmigo. Es que eso era para aquellos, no para mí. Y es que hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el enfoque. Pero no crean las mujeres que solo los hombres somos cabezones.
Porque el segundo error ya no es de Abraham, es de Sara. Pero Abraham apadrinó el error también. Génesis 16 del 1 al 2. Génesis 16 del 1 al 2. Viene el segundo error de la pareja. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava, Agar. Tal vez. En el reino nunca hay un tal vez, es sí o no. Nunca hay un tal vez, nunca hay un quizás. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara. Según usted, Abraham se quedó pensando y saber si era bonita Agar, ¿verdad? Y dice, ay, voy a pensarlo, voy a ponerme colonia, un boxer nuevo, a ver si me acepta. O sea, ¿cuál era la labor ahí de Abraham? No, Sara, ese no es el camino. No es en Agar la promesa, es en nosotros dos, no es en ella. Pero él participó del error también. Nuevamente, segundo, round 2, Abraham. Y esta mala decisión volvió a desenfocar a la pareja de la promesa que Dios le dio. Ya nace el hijo, Ismael nace, y ya Agar ve con desprecio a Sara por su mala decisión, picándola. Seguro Agar tenía alguna sangre costarricense, ¿verdad? La estaba picando. Yo tengo hijo y usted no. Y la otra se enciende y dice, lárguese de mi vista, váyase de mi vista, fuera de este campamento. No era hijo de Sara, pero sí era de Abraham. ¿Qué sintió Abraham? Que le estén echando un hijo. Consecuencia, desenfoque, pérdida de tiempo en la promesa. Y luego de eso nace Isaac y llegan los problemas con este hijo. Y entonces definitivamente Agar tiene que salir con su hijo. ¿Qué siente el corazón de Abraham? Fruto de una desobediencia. ¿Cuántos de ustedes, las parejas que llegan y a veces les va mal en el matrimonio y usted le pregunta qué señales vio usted antes de casarse? Tenía todos los cartones del bingo para no casarse, pero se casó. Tenía antecedentes diferentes, pero se casó. Entonces, ¿eso qué es? Una promesa fallida, una consecuencia de no haber consultado a Dios primero y haber visto las consecuencias antes. Usted vio las señales en sus hijos, encerrados en un cuarto, todo el día con el teléfono, y después viene la muchacha embarazada o el hijo se jaló una torta, pero usted nunca les puso estorbo. No es que Dios faltó a la promesa que dice que educarás al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se va a apartar del camino. Dios no falló, algo falló. Acuérdense, sea hombre veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no falla, algo pasó en el camino. Si no se puede y sus hijos no tienen la capacidad, quite las puertas del cuarto. En mi casa hay una regla impuesta por mi esposa, porque mi esposa es la mala ahí. Y mi esposa, la regla es puertas abiertas en esta casa. Puertas abiertas. Porque el día que se encierren las quito. El que nada ve, nada teme. Pero ahora es que pobrecitos, ellos necesitan su espacio, ellos necesitan estar ahí tranquilos y después estamos retrasándonos en la promesa y tenemos que desviarnos en una torta que se jaló un hijo de nosotros. Por jupones. Llega Abraham y de nuevo desvía la atención. Y al igual que los otros dos puntos, igual como los discípulos fueron testigos de enseñanzas y de milagros que hizo el Señor con ellos, al igual que cuando Pedro está caminando sobre las aguas, Dios les dijo muchas veces: no tengan miedo,
Igual Abraham, antes de que Sara se jalara esta torta juntamente con Abraham, Dios le había recordado la promesa muchas veces. ¿Por qué Dios recuerda la promesa? Para que usted no se desvíe. Y le había dicho: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Le había dicho: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, no era con otro, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Génesis 18, 11, 15, no lo busquen, dice: por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Argumentando con Dios. O sea, Dios le dice: se estaba riendo, y ella dice: no, yo no me estaba riendo. Dios mío, argumentando por Dios. Usted no argumenta con Dios, o yo argumentado. Claro que hemos argumentado con el Señor, pero el ojo divino del Señor nadie lo tapa, y Dios no puede ser burlado. Dios quiere hacerlo, pero esa sonrisa de duda impide que Dios lo pueda hacer. Antes habían recibido toda esta palabra, pero se jalaron una segunda torta. ¿No le ha pasado a usted que le quiere decir a Dios cómo hacer las cosas para que se cumpla lo que Él ha prometido? Y cuando veo esto, observo en la historia de Abraham 4 puntos esenciales para que usted pueda tener una fe que esté en su mente, pero que también baje al corazón. Primero, usted requiere estar en la presencia de Dios todos los días. El Señor es el único que le puede convencer. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Primero le dice: vive en mi presencia y sé intachable. No le dice: sé intachable, después vives en mi presencia. Porque nadie puede ser intachable si no está en la presencia de Dios. Y si nosotros no somos intachables es porque no estamos en la presencia de Dios. Estamos en cualquier lugar menos en la presencia de Dios. Porque aquel que vive bajo la presencia de Dios es imposible que tenga una vida de pecado. Puede fallar, pero es imposible que tenga un estilo de vida pecaminoso. Es imposible. Si no es así, usted no está bajo la presencia de Dios. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra nunca. ¿Qué le dice? Yo soy el milagro, pero yo soy el que capacito. No se puede autocapacitar usted. Aquí no se vale el empírico, yo soy el que capacito. El segundo, ¿para qué usted quiere una promesa? ¿Para usted o para los demás? ¿Para qué usted quiere una promesa? Para que Dios cumpla su promesa, siempre aquello que pedimos tiene que tener un beneficio para los demás. Abraham le dijo: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hasta hoy nos alcanzó esa promesa. ¿Para qué usted quiere un carro? ¿Para qué? Para ir a pasear los fines de semana. Usted cuando oró: Señor, dame un carro y te voy a servir y voy a visitar a los nuevos, Señor, voy a visitar a los hermanos, a los enfermos, cuando me los dé, los recibe, y se olvidó de la promesa que le hizo a Dios. Dame una casa, Señor, y la abriré para que la gente me visite y puedan conocer a Cristo, y nadie lo puede visitar porque su casa es impenetrable después que tiene la promesa. Señor, dame un hijo y lo consagraré a ti, y los hijos no vienen a la iglesia. Dios nos pide hoy salir de la burbuja que estamos, y usted tiene que ser instrumento de bendición para otros, para que Dios cumpla su propósito en usted. Por eso Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. No hay otra forma.
3, requiere respeto a la autoridad. Nadie que irrespete la autoridad puede recibir las promesas de Dios. Primero la autoridad las autoridades que Dios puso, porque si usted desobedece la autoridad del que Dios puso, está desobedeciendo a Dios mismo. Génesis 22, 2 al 3 dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Sirvió el palo que llevó Abraham, sirvió los errores y las consecuencias, sirvieron. Claro, le suavizó el corazón, ya entendió, no es como yo quiero, es como usted quiere. Solo fíjese que Dios le dice, a esa edad vas a tener un hijo, un año te voy a visitar, lo tiene. Y después que lo tiene le dice, venga y me lo ofrece en sacrificio a mí. Ahí sí pudo haber pegado una hablada, Abraham. Ahí sí se pudo haber pegado una hablada. Señor, ¿pero cómo? Entonces, ¿para qué tanta cosa? Pero él nos replicó, dice que inmediatamente, no cuestionó, inmediatamente se levantó de madrugada y ensilló su asno y se llevó al niño para el sacrificio con sus criados. Las promesas de Dios requieren respeto a la autoridad. Y para que usted respete a la autoridad requiere obediencia. Más en un país como este, que es el país donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Si usted no respeta un semáforo, usted está irrespetando la autoridad puesta por Dios. Si usted no respeta a su jefe en su trabajo, usted está irrespetando la autoridad puesta por Dios y a Dios mismo. Si usted no respeta a sus líderes en la iglesia, usted está irrespetando la autoridad de Dios y está irrespetando a Dios mismo. Si usted se va al hipermás y toma unas uvas y se las come, usted está perdiendo su integridad. Parece que es cristiano, pero no lo es. Y perdón que lo diga, porque siempre que voy al hipermás me encuentro a esta gente. Y me he encontrado gente que va a la iglesia, que viene a la iglesia, y cogen las uvas. ¿Sabe las uvas? Que tal vez la gente fue al baño a herir el hipermás y empezó a manosear y después viene usted y se las mete en la boca. Como que si nunca ha comido una uva. Quien va a un supermercado y se mete una uva en la boca es una puerta abierta para un pecado mayor. Así como cuando usted recibe un mensaje de WhatsApp, usted es casado y recibe un mensaje de alguien del sexo opuesto, usted le contesta a la pregunta, ¿y qué lindo que viniste hoy? O qué guapa que estás hoy. Y usted contesta, ay, muchas gracias. Usted ya le está abriendo una puerta a Satanás. Y una promesa puede incumplirse. Requiere respeto a la autoridad. Y cuarto, requiere anunciar la palabra, requiere confesar la promesa. Dios nos dijo algo, confiéselo. Diga sus proyectos de vida si están de la mano de Dios. Pero la razón le dice, qué colorazo, si no lo logro y si no lo cumplo. Y yo le dije a toda la gente, qué vergüenza. Génesis 22, 4 al 5, dice, al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar del holocausto, el sacrificio de su hijo. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Pero lo fantástico es lo que sigue. Él dice, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham dijo, en Isaac es la promesa. Dios me mandó a sacrificarlo. Pero no sé cómo va a ser Dios. Yo lo mato y Él lo resucita, pero en Él es la promesa que vamos a volver los dos juntos. Él no le tembló la voz para confesarlo. Dios dijo, Dios lo hace. ¿Cómo nos cuesta a nosotros confesar? Porque creemos que no es para nosotros. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Que nos convenía que Él se fuera porque haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Hoy aquí hemos visto cosas mayores. Yo nunca he visto aquí un paralítico
levantarse, nunca, yo. Pero si lo he visto en la iglesia, en mi vida de cristiano lo he visto. ¿Será porque Dios falla o será porque nuestra fe no está a la altura de lo que Dios demanda? ¿Será que creemos con el corazón pero no con la mente? O tal vez creemos con la mente pero no lo hemos bajado del corazón. La verdad de Dios se cumple siempre. Yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Ya casi nos vamos, sé que está caliente, pero Dios quiere hacer algo hoy con nosotros. Le voy a pedir con mucho respeto que cierre sus ojos y no piense en nada, ni vea al que está a la par, solo cierre sus ojos. Tal vez usted está en una situación de tormenta como los discípulos en el lago, pero acuérdese que Dios ya lo hizo una vez y lo seguirá haciendo. La tormenta no puede determinar su estado emocional. Que al final de esta historia, si usted cree, Dios va a calmar la tormenta. Tal vez usted se ha sentido solo, sola. El Señor le dice hoy, ten calma. Yo estoy contigo y no tengas miedo, igual que le dijo a los discípulos. Tal vez usted ha sido testigo de medios milagros nada más. Hoy Dios dice, no pongas tus ojos en el viento, sino en mí, que yo soy el que te he llamado. Y aunque oigas voces de gente que usted no puede, Él lo va a hacer. Tal vez a usted le dijeron, pequeño, usted no sirve para estudiar, usted no va a servir para nada. Y usted creyó esa mentira del diablo y la sembró en su corazón. Hoy es un buen tiempo para que usted desarraigue esa mentira que Satanás puso y la reemplace por la verdad de Cristo. La verdad que dice que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La verdad que dice que usted es hijo de Dios. La verdad que dice que el pan es para los hijos. La verdad que dice que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y usted es justificado por la sangre de Cristo y por lo tanto es declarado justo por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa promesa es para usted. Tiene que creerlo. O tal vez como Abraham, he intentado ayudarle a Dios y le han salido las cosas mal. Déjese ablandar el corazón y aprenda a obedecer en el Espíritu, que Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y si usted lo que tiene no es una prueba, sino una consecuencia y una mala decisión, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él nos puede perdonar y empezar a caminar para que nuevamente se cumpla la promesa de Él en sus vidas. Yo no sé cuál es la situación particular, solo dígale a Dios todas esas mentiras que Satanás ha puesto en su corazón, que tal vez papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos le dijeron a usted y usted lo creyó. Hoy es un buen momento para que le diga, Señor, yo he tenido este concepto de mí mismo, de mí misma, pero hoy entiendo que esto es mentira, Dios. Hoy yo lo entrego en tus manos, ya yo no lo creo. Yo sé que yo estoy siendo capacitado, capacitada por ti para cumplir las promesas y el propósito que usted me ha dado, Señor. Ya no voy a hacer caso a la mentira de Satanás, porque tu palabra dice, Señor, que tú me has hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Porque tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tu palabra dice que aunque el enemigo levante bandera, venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra es verdad y debe cumplirse. Ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra fe. Hoy descargo todo esto, Señor, para que te lo lleves hoy, Señor. Hoy entiendo que la promesa se va a dar, Dios, no a mi forma, sino a la tuya. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a respetar la autoridad, ayúdame a vivir en tu presencia y a confesar tus presencias, tus promesas, que tarde que temprano sé que vendrán. Ya no quiero dar solo unos cuantos pasos en el agua, quiero terminar la carrera, Señor, y llegar
Hermanos, hoy Dios les dice: cálmense, cálmense. Él está aquí, ya no tengan miedo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amados, que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.